Muy bien. ¿Alguien recuerda que estuvimos hablando el día domingo? De que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, uno de los versículos claves de esta carta a los Gálatas, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hoy, hermanos, vamos a continuar, pero vamos a terminar el capítulo 2 el domingo. Si Dios nos presta vida, vamos a introducirnos al capítulo 3. Así de que vamos a poner la atención que más podamos para que Dios nos vuelva a bendecir otra vez. ¿Cuántos fueron bendecidos el domingo? El domingo estuvo bueno, hermano. Ha estado bueno. Entre manos vamos metiendo, más sabroso se está poniendo. Y entre manos dejamos capturar por esta palabra, más se pone bueno, porque Dios está bendiciendo nuestras vidas. Entonces vamos a disponernos para mirar este tema. ¿Alguien sabe qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de no desechar la gracia de Dios. Entonces mire, este tema es muy importante, eh, porque cuando hablamos de no desechar la gracia de Dios, nosotros tenemos que tomarla muy en serio, porque esto es muy delicado, esto es muy delicado. Así de que hoy vamos a estar aprendiendo algunos 4 puntitos, vamos a estar desarrollando este tema en 4 puntitos nada más, ¿verdad? Y yo sé que vamos a ser bien bendecidos por el Señor. Y cada día nos va a ir quedando más y más en claro lo que es esta gracia de Dios. Vamos a nuestros versículos claves en Gálatas capítulo 2. Vamos a leer traía el versículo 20 y versículo 21, pero vamos a leer desde el versículo 16 para entender los últimos versículos cuando Pablo nos habla de que no debemos de tomar la gracia de Dios en vano. Dice, o no tenemos que menospreciar la gracia de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo quisiera que aquí nos detengamos para que lo leamos juntos, versículos 19, 20 y el 21, ¿verdad? Dice, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y así cierra el capítulo 2 el apóstol Pablo, hablándonos o diciéndole a los Gálatas que él no desecha la gracia de Dios, que él no rechaza o él no toma en vano la gracia de Dios. Amén. Ese es nuestro tema, no desechemos la gracia de Dios. Entonces, si nosotros estudiamos las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que
él entendió lo que es la gracia de Dios. Y no solamente la entendió, supo lo importante que es la gracia de Dios para los creyentes. Eh, Porque el apóstol Pablo en todas sus cartas menciona y habla de la gracia. Siempre, siempre que empieza una carta, él la empieza hablando de la gracia. Por ejemplo, vamos a Romanos, para dar un ejemplo de que siempre él empieza mencionando lo importante que es la gracia. La gracia, la gracia. Y a través de los capítulos de cada carta él menciona la gracia e incluso cierra las cartas hablando de que permanezcamos en esa gracia, de lo importante que es la gracia. En Romanos capítulo 1, nomás vamos a mirar Romanos, ¿verdad? Vamos a mirar Gálatas, Primera de Corintios, nomás para que vean que siempre en sus cartas se introduce con esta frase gracia, gracia. Romanos capítulo 1, Berna. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, para el Evangelio de Dios. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de linaje de David según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. Y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 veces la miró. Siempre. Y no quiero pues tomar más tiempo aquí, pero si tú estás leyendo las cartas, si tú vas a Primera de Corintios, ya lo estudiamos, Segunda de Corintios, se introduce hablándonos de la gracia, Gálatas se introduce hablando de la gracia, y aquí en el capítulo 2 nos habla de no menospreciar o de no desechar la gracia de Dios. Entonces, Pablo tuvo en cuenta este punto de la gracia, él miró que es muy importante. Y les dice a los Gálatas, no, yo no desecho la gracia de Dios. Cuando Pablo dice que él ya está muerto y luego que está vivo, ¿verdad? Él está hablando por eso él termina hablando lo que él no desecha la gracia, porque cuando él dice, ya no vivo yo, está diciendo que él ya fue crucificado con Cristo, está muerto, pero luego dice, pero también estoy vivo, ¿sí o no? Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo, porque está vivo. Entonces está hablando de que él está en una vida en resurrección. Vivir una vida en resurrección es estar viviendo la vida de Cristo, y Pablo fue un hombre que vivió la vida de Cristo. Entonces por eso al terminar le dice Corintios, yo no he rechazado, no he menospreciado, yo no he tomado la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios en mí no ha sido vana, no ha sido vana. Entonces, tenemos nosotros que mirar lo importante que es esta gracia. Vamos a Hebreos capítulo 10, para que miremos que si menospreciamos la gracia de Dios, si nosotros, hermanos, tomamos, hacemos de menos la gracia de Dios o la tomamos en vano, o sea que no la dejemos funcionar en nosotros, esto es muy delicado. En Hebreos dijimos capítulo 10, versículo 28 y versículo 29. El que viola la ley de Moisés, fíjate bien,
el que viole la ley de Moisés, el que quebrante los mandamientos, ¿verdad? Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Fíjate, hermano, que cuando hablamos de la ley, si se quebranta, eso es delicado, puede llevar hasta la muerte. Ahora fíjate lo que sí dice el versículo 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fuiste santificados, e hicieres afrenta al Espíritu, al Espíritu de gracia. O sea, es rechazarlo, es menospreciarlo, es tomarlo, es no estarlo tomando en cuenta, es tomarlo en vano. O sea, el escritor a los hebreos, que me la malicio, que es Pablo, ¿verdad? No se identifica el escritor, más bien se identifica a Dios, el que habla aquí. Pero el escritor a los hebreos dice que si alguien viola la ley, puede eso llevarlo hasta la muerte. Conti más el que menosprecie el Espíritu de gracia. O sea, esto y no estamos tratando de meterle miedo a los hermanos, sino que lo que estamos tratando de meterle a los hermanos es que miremos lo importante o lo delicado que es no estar viviendo bajo esa gracia. Amén. Entonces, eso es lo que estamos tratando, pues, de que todos miremos la seriedad de este asunto que estamos hablando hoy, en esta tarde, de no tomar la gracia de Dios en vano. Entonces, primeramente, primer punto, miremos qué es la gracia de Dios. Para la mayoría de cristianos, cuando le preguntamos ¿qué es gracia?, ellos, la mayoría contesta, es un regalo de Dios, es un regalo inmerecible. Y claro que sí lo es, pero eso, hermano, eso está por encimita. Claro, y no lo menospreciamos, gloria al Señor, porque la gracia es un don de Dios, un don que no merecíamos, es un regalo de Dios que nos lo dio por su amor, por su misericordia, pero tenemos que profundizarnos un poquito más, amén, porque si nos quedamos solamente con ese aspecto, nos quedamos muy pobres. Hay más riqueza sobre este asunto de la gracia. Por ejemplo, es verdad, no estamos diciendo que ellos están mal, porque la gracia es un don de Dios. Dice Efesios capítulo 2, si nos lleva hacia allá, Berna, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Acuérdense que hoy lo que hacemos es más estudiar la palabra del Señor para que estemos interesados en estudiar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues ¿qué es? Es un don de Dios, y es un don de Dios significa que es un regalo de Dios, es un regalo. Versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, o sea, de que esta justificación, esta salvación que nosotros tuvimos de parte de Dios, no es por lo que hayamos hecho nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe y diga yo hice esto y me alcancé el favor de Dios. No, dice que fue un regalo de Dios. Nuestra salvación, nuestra redención, nuestro perdón fue un regalo de Dios, y eso se llama gracia, es por gracia. Dios lo hizo todo para salvarnos. Nosotros no hicimos nada, Dios lo hizo todo. Es más, ya hemos venido aprendiendo que Él nos dio hasta la fe, porque éramos incrédulos, no teníamos fe. Estábamos en este mundo sin fe y sin Dios y sin esperanza, pero Dios nos dio la fe para que creamos y recibamos el regalo de Dios, la salvación de Dios, y están correcto. Pero hay algo más que tenemos que aprender, tenemos que anhelar más del Señor. Amén. La gracia es Dios mismo
pasado. Estamos viendo lo que es la gracia. La gracia de Dios, la gracia es Dios mismo pasado por un proceso para nuestra justificación, redención y salvación. La gracia, más que un regalo, más que un don inmerecible, es Dios mismo pasado por un proceso para nuestra justificación. La gracia es Dios mismo, es el Dios triuno pasado por un proceso. Por ejemplo, no te olvides que Hebreos nos dice que nos habla del Espíritu, ¿qué? De gracia. Para que tú te des cuenta, por eso en el capítulo 2, versículos 16, 17 y 18, Pablo habla de la fe de Cristo, la fe de Jesucristo, la fe del Hijo de Dios, porque nos está hablando de esa fe que es Cristo mismo, ¿verdad? Pasando por un proceso para introducirse dentro de nosotros como vida, amén. Entonces, gracia es el Dios triuno pasado por un proceso para justificarnos. Dios el Padre es la fuente de la gracia. Dios Padre es la fuente de toda gracia. Lo podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dios es la fuente de toda la gracia. Mas el Dios de ¿qué? El Dios de toda, en Él está la gracia. Amén, Él es la fuente de toda gracia, que Dios llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Solo quiero que miren que Dios es el Dios de toda gracia. Amén. El Hijo es el elemento de esa gracia. San Juan capítulo 1 versículo 17. Él es la gracia. Amén. Miremos pues la fuente, miremos a Dios, la gracia, pero ahora ¿a dónde vamos a mirar la gracia? Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Dónde está la gracia ahora? Quiero que vayamos mirándola. Dios es la fuente de toda gracia, pero ahora miremos, hermanos, dónde viene la gracia. Amén. Cristo es el elemento. Cristo trae esa gracia. Él es la gracia. Él viene lleno de gracia. Y vimos su gloria. Amén. Vimos su gloria. Lleno de gloria, lleno de gracia. Amén. El Espíritu Santo es el que nos aplica toda la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahí tenemos a Cristo como el Espíritu Santo dentro del apóstol Pablo, como gracia. Amén, hermanos. O sea, aplicando la gracia de Dios. Vamos a ver un versículo más, Hebreos 10:29, para que mires tú, para que lo vuelvas a mirar con tus ojos, que el Espíritu Santo es la gracia de Dios, es el que aplica la gracia de Dios. ¿Te acuerdas que lo leímos? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, ¿qué es gracia? ¿Verdad que es más que un regalo de Dios? Gracia es Dios mismo pasado por un proceso para nuestra justificación. Amén.
es el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para venir, hermanos, a justificarnos. Y ahora vas a aprender que no solamente para hacer nuestra justicia subjetiva, sino para también venir a hacer nuestra justicia subjetiva, para que los creyentes vivamos la justicia de Dios. Amén. Para que vivamos la justicia de Dios. No solamente seamos justificados, sino que vivamos en esa justicia de Dios. Amén. Entonces, espero que estemos mirando pues lo que es el primer punto, lo que es la gracia de Dios. Amén. Regresemos a San Juan capítulo 1 versículo 16 y 17. Porque hay algo precioso aquí acerca de la gracia. San Juan 1, 16 y 17. Hay dos cositas que tenemos que mirar aquí, que no tenemos que pasar. Dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. ¿Ok? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero que miren que dice Juan que la ley fue dada, ¿verdad? La ley fue dada. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia no fue dada. La gracia nos vino, porque quiero que miremos que la gracia ha existido siempre. La ley no, la ley fue añadida, pero la gracia es antes de la ley. Amén. La gracia es antes de la ley. Y no solamente es antes de la ley, sino que la gracia es después de la ley. Porque la gracia se nos fue prometida que vendría por medio de Abraham. Amén. Es lo mismo que la fe. Es lo mismo que las promesas. Pero después vino la ley. Pero ya estaba la gracia. Amén. Porque la gracia es Dios. La gracia es Cristo. La gracia es el Dios triuno. Amén. Pero miremos que después de la ley está la gracia. Entonces, ¿quién es mayor? ¿La ley o la gracia? Es lo que les quiere transmitir el apóstol Pablo a los Gálatas, que la ley es superior, que Cristo es superior a todas las cosas, que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Entonces, ¿nos quedó en claro lo que es la gracia? Yo creo que sí, así en una forma sencilla. Número 2, miremos lo que la gracia de Dios hizo por nosotros. Ya miramos lo que es la gracia, ahora miremos lo que la gracia de Dios hizo en nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Fíjense bien, ¿qué hace la gracia de Dios? De acuerdo a este versículo, el sacrificio de Cristo fue para que nosotros alcancemos la justificación. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es para nuestra redención y para nuestra justificación. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Y creímos en el sacrificio de Cristo, creímos, hermanos, y lo confesamos como nuestro único Señor y Salvador, se nos aplicó la justicia de Dios. Porque la justicia es por fe, ¿sí o no, hermanos? Entonces nosotros fuimos justificados, fuimos perdonados y fuimos regenerados. Gloria al Señor, hermanos. Pero miremos que ahí la justicia esa es objetiva. Y como ese Cristo que está muriendo aquí, esta es la gracia, ¿sí o no? Cristo es la gracia. La gracia nos vino por medio de Él. Pero miremos que
que la justicia ahí, estamos hablando de una justicia objetiva. Pero cuando Cristo resucita y asciende al trono y desciende, Él desciende como el Espíritu Santo para ahora venir a hacer nuestra vida, para morar dentro de nosotros y, hermanos, podamos nosotros vivir ahora la justicia subjetiva. Amén. O sea, de que cuando Cristo murió, Él murió para justificarnos. Es decir, cuando uno cree, se le aplica la justicia de Dios y Dios nos perdona, Dios nos declara inocente, no por lo que somos nosotros, sino por lo que es Cristo. Cristo es justo. Él era el único que podía venir a salvarnos, porque Él es justo y santo. Entonces Él era el único digno de morir para que nosotros alcanzáramos el perdón de Dios. Amén. Pero vayamos mirando pues que cuando Cristo murió, Él arregla el problema de nosotros afuera, porque nosotros, los seres humanos, el hombre, cuando cayó, desobedeció, tuvo dos problemas serios. Uno con Dios, fuera de Él, ofendimos a Dios, pecamos contra Dios, nos alejamos de Dios. Amén o no amén. Entonces, ese era un problema que Dios tenía que arreglar. Y lo arregló a través de Cristo Jesús. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para que alcancemos su perdón, para que alcancemos la salvación del Señor. Se arregló el problema solamente por creer en Cristo. Tú y yo no hicimos nada. Dios lo arregló todo. Amén. Mucha gente dice que esa salvación es gratis. Es gratis para nosotros porque no nos costó nada, pero a Dios le costó todo. Él lo dio todo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios lo hizo todo por nosotros. Pero ahora, hermanos, cuando Cristo resucita, asciende al trono y desciende, Él desciende como el Espíritu Santo y se mete dentro de nosotros, regenerándonos. O sea, regeneración significa que una vida es agregada a la nuestra. Eso es regeneración. O sea, cuando usted se machuca una uña, va a empezar un proceso, esa uña va a empezar un proceso de regeneración. La uña vieja va a empezar a salirse, pero viene una nueva. Amén. Entonces en nosotros entró una vida nueva. Dice el Señor que el que se une al Señor, dice la palabra, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios se metió en nuestro espíritu por la fe, hermano. Él se metió adentro de nosotros para que ahora nosotros vivamos la justicia subjetiva, para que ahora seamos justos, seamos santos, como Él es justo y como Él es santo, para que nosotros ahora vivamos por esa vida. Quiero que vayamos mirando que eso se llama gracia. Eso se llama gracia, que nosotros vivamos la vida de Cristo, que nosotros permitamos que Cristo crezca en nosotros y nos vaya cambiando, nos vaya salvando, hermano, nos vaya transformando, Él vaya viviendo su vida en nosotros, Él vaya haciendo las cosas a través de nosotros. Eso se llama gracia. Es Dios haciendo las cosas en nosotros, es Dios salvándonos a nosotros. Eso se llama gracia. El Espíritu Santo nos está impartiendo la gracia de Dios en nosotros, pero ya ahora es una salvación subjetiva. Entonces, cuando nosotros creímos en Cristo por primera vez, Cristo nos perdonó y nos declaró inocente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Comenzó una vida nueva. Pero aunque fuimos justificados delante del Señor, recordemos que nosotros seguimos siendo malos. Internamente seguimos siendo malos. Después de años de ser cristianos seguimos siendo malos. ¿Sí? A veces tenemos odio en nuestros corazones. Ya siendo años de cristianos, tenemos envidia, tenemos celos, no podemos perdonar. Mire cómo somos malos.
Pero para eso se metió Cristo adentro de nosotros, para absorber todo eso mortal, todo eso malo, pero tenemos que dejarnos salvar por el Señor. Tenemos que permitir que Él vaya salvándonos. Eso se llama gracia. Los Gálatas dejaron de que la gracia operara en ellos. Los Gálatas rechazaron la gracia. Los Gálatas cayeron de la gracia. Y mire lo que está sucediendo, están siendo engañados, están siendo alejados de Cristo. Y Pablo le está diciendo a Corintios, eso es terrible. Yo no he tomado en vano la gracia. Para mí la gracia no ha sido en vano. Yo he vivido a Cristo. Amén. Yo no he menospreciado, yo no he rechazado la gracia de Cristo. Amén. Entonces ahora, hermanos, nosotros tenemos que permitir que esa vida que está dentro de nosotros, que es Cristo, vaya, hermanos, creciendo en nosotros. Pero para eso tenemos que abrirnos, tenemos que disponernos. Por eso se llama salvación disposicional. Hay una salvación posicional y una salvación disposicional. La salvación posicional es de que Dios, tú estabas muerto, Dios te dio vida. Tú estabas en las manos de Satanás, en el reino de Satanás. Dios te tomó de ahí y te puso en el reino de su amado Hijo. Amén. Tú estabas hundido en el pecado, Dios te libertó del pecado y te limpió. Amén. Y te puso en Cristo. Eso se llama posición. Estabas acá, pero ahora estás ahora en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, te pusieron. Eso se llama una salvación posicional. Tú no hiciste nada. Dios lo hizo. Dios nos puso en Él. Dios nos trajo a Él. Dios nos puso en Cristo. Pero ahora estando aquí, dice Dios, tienes que disponerte. Se llama una salvación disposicional. Como decimos nosotros, como decimos ese dicho, flojito y cooperando. ¿Sí o no? O sea, tenemos que cooperar. Cooperar es que tú pongas de tu parte. Ahora dice Dios, yo estoy ahí, pero para salvarte a ti, yo necesito, porque te di un libre albedrío. Y yo no quiero agarrarte la mano y torcértela para traerte a mí. Entonces, no, eso no es el asunto. Yo quiero que tú me ames. Yo quiero que tú vuelvas a mí. Y yo voy a estar dispuesto para hacerme uno contigo. Amén. Dice que Él está dispuesto. Entonces, hermano, nosotros tenemos ahora que permitir que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Que le abramos nuestro ser y le digamos, Señor, aquí estoy, sálvame, sálvame, entra y salva todo mi ser. Dios quiere que le abramos nuestro corazón al Señor para que Él pueda abundar en nosotros. Eso se llama gracia, hermano. Nosotros realmente, muchos de nosotros estamos faltos de gracia porque estamos faltos de la vida de Cristo. Porque Cristo es gracia, Cristo es la gracia de Dios. Entonces, hermano, Cristo como el Espíritu nos infunde la gracia del Señor, y a medida que Cristo está creciendo en nosotros, estamos creciendo nosotros en gracia. Y es Dios haciendo las cosas en nosotros. Amén. Tercer punto. La gracia de Dios es para que nosotros la experimentemos. La gracia, pues, de Dios es para que nosotros la experimentemos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Entonces, esa gracia tiene que crecer, tiene que aumentar en nosotros. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz. Mira, Pedro entendió también lo importante que es la gracia. Ese Pedro pudo mirar tantas cosas que el apóstol Pablo miró. Él habla no solamente de la gracia, de la multiplicación de la gracia. ¿Cómo habla Pedro, verdad? Él nos dice que la gracia
se tiene que multiplicar en nosotros. ¿Te dieron gracia? ¿Verdad? Cristo, como el Espíritu Santo, entró dentro de nosotros para infundirnos su gracia. Esa gracia que es Cristo mismo, que es Dios mismo, que es el Espíritu Santo mismo, tiene que irse multiplicando en nosotros. Habla de que tiene que crecer en nosotros. Yo no sé cómo está la gracia de Dios en ti, pero yo sí anhelo que la gracia de Dios esté creciendo cada día, en mí se esté multiplicando, hermanos, cada día, para que de esa manera yo pueda estar lleno de Cristo, pueda estar viviendo la vida de Cristo. Segunda de Pedro, vamos a su segunda carta, capítulo 3, versículo 17 y 18. Él nos aclara lo que es la multiplicación de la gracia en su segunda carta, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese bien, Pablo no solamente habla de la multiplicación de la gracia, no solamente nos habla de que tenemos que crecer, sino que nos dice el por qué tenemos que crecer en gracia, el por qué tenemos que estar apreciando siempre la gracia de Dios. Porque en el versículo 17, ¿verdad? Dice que si no se multiplica la gracia de Dios en nosotros, no crecemos en gracia, lo que va a suceder es que vamos a ser arrastrados por el engaño, vamos a ser arrastrados por el error. Por eso muchos hermanos son engañados y son alejados de Cristo. ¿Por qué? Les faltó gracia. O sea, la gracia de Dios no está siendo multiplicada en ellos. Tarde que temprano viene el engaño y somos engañados por el pecado, somos engañados por el diablo y somos alejados del disfrute de Cristo por no permitir que esa gracia se multiplique en nosotros. Esa gracia se puso en nosotros, hermano, para crecer, para que sea multiplicada. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos para que crezca en nosotros. Entonces recordemos que estamos mirando, número uno, lo que es la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Es el Dios triuno pasado por un proceso para nuestra justificación. Amén. Número dos, ¿qué es lo que la gracia ha hecho por nosotros? La gracia de Dios nos justificó, la gracia de Dios nos salvó, la gracia de Dios nos regeneró, la gracia de Dios nos ha bendecido mucho. Amén. Y tercero, estamos mirando que la gracia de Dios es para que sea multiplicada, es para que la experimentemos. Cuando habla de crecer y de multiplicarse, habla de que estemos experimentando la gracia de Dios, estemos experimentando a ese Dios triuno, hermano, dentro de nosotros. Amén. Cuando nosotros permitimos que Él haga su hogar en nuestros corazones, cuando permitimos que Él haga las cosas de nosotros, por ejemplo, nos ofenden, nosotros, hermanos, no podemos perdonar porque nos falta gracia, pero cuando estamos abundando en gracia, no importa la ofensa que nos hagan, la gracia que es Dios mismo nos hace que perdonemos. Amén. Y no somos engañados. Muchos cristianos andan derrotados, andan amargados, andan con rencor en sus corazones, con odio en sus corazones por falta de gracia. No pueden perdonar. ¿Quién puede perdonar a sus enemigos? ¿Nosotros? Nosotros no podemos perdonar a nuestros enemigos. Si a veces nosotros decimos te perdono pero ni te quiero ver, Dios no, hermano. Dios perdona y dice que no se acuerda más de nuestras maldades, no se acuerda más de nuestros pecados. A nosotros nos cuesta mucho, porque como les decía, externamente ya fuimos justificados y perdonados, pero aquí adentro somos malos y necesitamos mucha gracia del Señor.
Necesitamos permitir que Dios extienda nuestras vidas para que podamos vivir su vida y sea su gracia en nosotros. Amén. Entonces, cuando permitimos pues que la gracia de Cristo crezca en nosotros, cuando estamos viviendo a Cristo, estamos llenándonos de la gracia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 17. Esta gracia nos tiene que llevar a estar reinando en vida. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes van a reinar en vida? O sea que nosotros los cristianos estamos esperando la venida de Cristo Jesús, ¿sí o no? La gente cristiana, el cristianismo, la mayoría está diciendo Cristo viene pronto y nos vamos con Él, y yo no me quedo, me voy con Él, ¿sí o no? Pero están esperando su manifestación. Cristo no solamente viene de arriba, Cristo viene de acá de adentro también, ¿sí o no? Tenemos que estar preocupados nosotros por ese Cristo que está viniendo desde nuestro espíritu a todo nuestro ser, porque si Cristo está viniendo de nuestro espíritu en todo nuestro ser, entonces vamos a esperar su segunda venida, hermanos, porque dice Tesalonicenses que si todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es guardado irreprensible es guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos confiados cuando Él venga de arriba para abajo. Muy pocos cristianos están preocupados de que Cristo venga de aquí de adentro. ¿Qué acaso no dice la palabra que tenemos que dar a luz a Cristo? Tenemos que darlo a luz, pero para darlo a luz tiene que crecer en nosotros. Un bebé, para que sea dado a luz, tiene que crecer. Entonces llega el momento en que la mamá lo da a luz, sale a la luz. Pues nosotros tenemos a Cristo adentro de nosotros. Él se metió como ese bebé y Él tiene que ir creciendo en nosotros. Está el Cristo del pesebre, el Cristo chiquito, pero luego lo miramos el Cristo caminando, ¿verdad? Caminando ya de 33 años y medio, y ya después miramos a un Cristo ya glorioso. ¿Cuál es el Cristo que estamos experimentando nosotros? El del pesebre. Tenemos nosotros que experimentar al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, hermano. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que para nosotros es experimentar la manifestación del reino de 1000 años, tenemos que experimentar el reinar en vida. Y reinamos en vida por la abundancia de la gracia. ¿Qué es reinar en vida? ¿Qué es reinar en vida? La iglesia es el reino de Dios. Cristo es el rey. Nosotros somos su reino donde Él tiene que gobernar. Por eso dice el Señor Jesús, cuando ustedes oren, oren, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. O sea, de que allá arriba hay una voluntad, pero se tiene que llevar a cabo aquí en la tierra. Amén, hermanos. O sea, en otras palabras, Dios quiere traer el cielo aquí en la tierra. Entonces tenemos que permitir que Él gobierne nuestras vidas. Tú eres nuestro rey, gobiérnanos. Tenemos que orar, Señor, reina nuestras vidas, gobierna nuestras vidas. Eso es que estamos abundando en la gracia de Dios. Esa abundancia de la gracia nos hace reinar en vida. Amén, hermanos. Pero en muchos de nosotros todavía reina el pecado. Pablo dijo en Romanos, no reine pues el pecado en vosotros. Tiene que reinar la vida en Cristo Jesús. Cristo tiene que gobernar nuestras vidas. ¿Qué es Cristo gobernando nuestras vidas? Cuando somos dirigidos por Él. Cuando Él, vuelvo a repetirlo, cuando Él cuando Él perdona a través de nosotros, cuando Él ama a través de nosotros, es que nos estamos dejando gobernar por Él. Amén. Cuarto y último, ¿qué es pues desechar la gracia de Dios? Entonces ya lo entiendes, ¿verdad? O sea, de que ya ahora tú entiendes, si estamos prestando atención, ya entendemos lo que es
rechazar la gracia de Dios. O, como dijo Pablo, tomarla en vano. Gálatas 2:21, regresamos para terminar, porque principio y fin son iguales. Entonces regresemos a Gálatas 2:21 para terminar. Ahora sí podemos mirar lo que es desechar la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué le está diciendo a los Gálatas? Gálatas, si ustedes desechan la gracia de Dios, desechan el sacrificio de Cristo. O sea, ¿para qué entonces murió Cristo? Pero Hebreos, que dice, ay de aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tomara por inmunda la sangre y afrentara al Espíritu de gracia. O sea que hay de aquel que no tome en cuenta el sacrificio de Cristo. Hay de aquel que no tome en cuenta la gracia, que tome en poco la gracia. O sea, de que nosotros los cristianos ya somos salvos, pero ¿por qué estamos aquí? Ya Dios ya nos perdonó y tenemos segura la vida eterna. No importa lo que seamos y como seamos, Dios prometió darnos la vida eterna. ¿Sí o no, hermanos? Pero si no disfrutamos esa vida eterna ahorita en vida, entonces para nosotros va a haber una disciplina terrible, hermano. No como la del mundo será terrible, horrible, hermano, porque lo que le espera al mundo incrédulo es el lago de fuego. Es lago de fuego. Es una... No, hermano. Es un castigo eterno al cristiano por no vivir la vida de Cristo. Le espera un castigo de 1000 años. A los otros la eternidad. Si con 80 años que nos dan de vida aquí, ¿cómo nos va? A veces ya no aguanto. ¿Cómo nos va? Con 80 años, 100 años, ya no aguantamos. Imagínate 1000, imagínate la eternidad. Hay un juicio para el mundo, hay un juicio para la iglesia. Al mundo Dios los va a juzgar solamente por una cosa: por no haber creído en Cristo Jesús. Dios no se va a quebrar la cabeza cuando llame al mundo entero, a los incrédulos. Él les va a decir, ahí está el lago de fuego, y no fue hecho para ustedes, fue hecho para el diablo, para Satanás y todos su ejército. Pero ustedes, por incrédulos y por creerle y por no creer en mí, porque yo les envío un Salvador y no creyeron, vámonos. Y luego a los cristianos nos va a juzgar no por no creer, ya somos creyentes, nos va a juzgar por no vivir la vida de Cristo. Cristo nos va a decir, yo a ustedes los salvé y me creyeron a mí, pero yo les di mi vida para que la vivieran. Yo quería que fueran como yo, que vivieran mi vida, que me expresaran. Esa era mi ilusión, mi deseo, ¿verdad? Y pues a los que vivan su vida les va a decir, bien, buen siervo y fiel. Éntrale al gozo de mi Señor, a las bodas del Cordero, al reino. Vas a reinar conmigo, porque Cristo viene. Cristo viene a este mundo y Él va a reinar. Fíjate, Cristo va a reinar todo el mundo entero. Y nosotros los vencedores vamos a reinar con Él. La gente va a seguir, cuando Cristo venga, hermano, la gente va a seguir aquí todavía. Y nosotros, porque hay reino terrenal, hay un reino espiritual. Nosotros somos llamados a reinar en ese reino celestial. Reino celestial, reinar con Cristo, gobernar naciones. Que Dios te diga, a ti te voy a dar tantas naciones, a ti otras tantas naciones. Imagínate, Donis, ahorita vengo, ya estás allá, porque estamos glorificados, hermano. Nada, no crea que vamos a andar como los aviones de Trump. No, hermano, no ocupamos eso, andamos glorificados. Estamos en todos los lugares.
Pero hay un reino pues terrenal, el cual vamos a reinar sobre toda la humanidad que está ahí abajo, 1000 años. Pero los cristianos que no vivieron a Cristo, los cristianos que fueron descuidados, los cristianos que rechazaron la gracia de Dios, pues ellos van a estar 1000 años siendo castigados por el Señor. ¿Qué tú quieres, hermano? ¿Qué tú quieres? Si en 80 años no nos dejamos tratar por el Señor, si en 80 años no nos dejamos salvar completamente por Dios, dice Dios, tengo 1000 años y ahí sí te voy a cambiar. Ahí vas a aprender a amarme. Imagínate 1000 años siendo castigados por el Señor. Gloria a Dios que ya no es eterno. Gloria a Dios que nada más son 1000 años. Pero yo prefiero que Dios me salve en mis 80 años. Preferible, hermano. Dejémonos tratar por el Señor. Amén. Entonces, ¿qué es menospreciar la gracia de Dios? Exacto, menospreciar la gracia de Dios es no tomarlo en cuenta, es ignorarlo, es, hermano, tomarlo en vano, es no permitir que Cristo viva en cada uno de nosotros, que no esté abundando esa vida, es no estar viviendo pues la vida de Cristo, es no dejarnos usar por Él. Pablo le dijo a los Corintios en el 15:10, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes yo he trabajado, dice, más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo fue un hombre lleno de gracia. Fue un hombre como Cristo, porque vivió la vida de Cristo. Si Cristo era un hombre lleno de gracia y de verdad, Pablo también era un hombre lleno de gracia y de verdad, porque él vivió la vida de Cristo. Él lo dijo, ¿sí o no? Dice, si no pueden imitar a Cristo, imítame a mí, porque yo soy un imitador de Cristo. ¿Quién puede decir eso? Pero cuando estemos llenos de la gracia de Dios, podremos decir, hermanos, imítenme a mí. Amén. Entonces, la gracia de Dios la necesitamos para todo. Por eso tenemos que tomarle importancia a este asunto de la gracia. La gracia de Dios la necesitamos para todo. Si no echamos mano de la gracia, estamos fritos y sin manteca. La gracia de Dios la necesito yo para orar. Si no tengo gracia, yo no puedo orar. Yo no sé orar. Necesito la gracia de Dios. Necesito la gracia de Dios para estudiar su Biblia, su palabra. Si no tenemos gracia, no hay anhelo, ni entendemos. La palabra nos aburre en vez de emocionarnos. Pero cuando tenemos la gracia, la gracia de Dios, nos hace amar esa palabra y nos hace deleitarnos en la palabra, nos hace entender la palabra del Señor, porque esa gracia de Dios está abundando en nosotros. Necesitamos gracia para congregarnos. Si no tenemos gracia, no le hallamos sabor a las reuniones. Nos reunimos sin ganas. Pero cuando estamos creciendo en gracia, amamos este lugar. Porque las reuniones son hechas por Dios, son constituidas por Dios. Y a Dios le gusta reunir a su pueblo, porque Él quiere moverse en nosotros, hermano. Entonces, cuando tenemos gracia, estamos deseando estas reuniones. Necesitamos gracia para ofrendar. Si no hay gracia, no puedes ofrendar. No. Cuando no hay gracia, somos gente coda para la obra. Porque para dar, Pablo le dijo a los corintios que para dar se necesita gracia. Cuando uno tiene gracia, uno da para la obra, uno se da por la obra. Cuando no tienes gracia, uno es tacaño hasta pasado mañana. ¿No ve que aquel cristiano se puso a ver una prédica? Y cuando iba a hacer la ofrenda, se fue al baño para no ofrendar y estaba en su casa, pues. Fue al baño mientras que pasaba el turno de la ofrenda. El otro estaba soñando, estaba en la reunión, y cuando iban a ofrendar, que se despierta, dice, gloria al Señor que me despertó. Se salvó de ofrendar. Entonces, hermano, necesitamos la gracia aún para ofrendar. Necesitamos la gracia, hermano,
para predicar el evangelio. Necesitamos la gracia para hablarle a la gente. Para eso se necesita gracia. Necesitamos gracia para servir al Señor. Si no hay gracia, no servimos al Señor. O sea, de que la gracia la necesitamos para todo. ¿Verdad que la necesitas para perdonar? La necesitas para amar. La necesitamos para todo. Por eso es importante la gracia. Sin la gracia, imagínate, desgraciados. ¿Sí? No estoy hablando malas palabras. Estamos desgraciados. Por eso yo le digo a mis hijas, no se casen con desgraciados. O sea, no tienen la gracia. No tienen la vida de Dios. Porque van a sufrir con los desgraciados, eso les digo. Termino diciéndote esto. Ya lo he dicho una vez, te la digo de nuevo. Recordemos siempre que estamos en guerra. Nosotros no somos hijos, no solo somos hijos de Dios, somos soldados de Cristo. Somos el ejército de Dios porque siempre estamos en guerra. Ese es el problema de muchos cristianos, que se les olvida que son guerreros, que se les olvida que son soldados de Cristo Jesús, y como soldados, como guerreros, no podemos estar descuidados. Hermano, esta guerra, como Berna lo decía una vez aquí, la guerra que nosotros tenemos es de gente llena. Es de gente llena. Esta guerra no es de gente vacía. Esta guerra es de gente llena, hermano. Si hablamos de Satanás, él está lleno de mentira. Él está lleno de pecado. Él está lleno de maldad. Nuestra guerra es contra él. Y para vencerlo hay que estar lleno de Cristo, hermano. El mundo en el que estamos viviendo es un mundo que está lleno de tinieblas. Está lleno de maldad. Está lleno de gente mala. Está lleno también de pecado, porque Satanás es el que gobierna este mundo. Satanás, dice la palabra, que es el príncipe, es el rey de este mundo. Están llenos. Pues nosotros los cristianos, para vencer al mundo y para vencer a Satanás, tenemos que estar llenos de la vida de Cristo. Solamente llenos vamos a triunfar. Si nosotros no nos estamos llenando de Cristo, cristianos derrotados y fracasados, desanimados. Eres un guerrero, hermano. Entonces termino diciéndote, no desechemos la gracia de Dios. Amén. Ponte de pie. Gloria a Cristo Jesús. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Dale gracias al Señor si Dios te ha bendecido con esta palabra. Hemos entregado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque la hemos entregado pura como ella es. No necesitamos añadirle absolutamente nada. Tu palabra es suficiente, Señor, para tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Padre, gracias, Señor, porque hemos traído esta palabra con todo el amor para nuestros hermanos. No pretendemos asustar a nadie, más bien, Señor, lo que queremos hacer es que miremos la seriedad de este asunto de la gracia, Señor. Tú eres la gracia, Señor. Cuando vivimos tu vida, estamos abundando en esa gracia. Estamos siendo llenos de esta gracia. La gracia se está multiplicando en nosotros, pero cuando no estamos viviendo tu vida, estamos rechazando tu gracia. Señor, ayúdanos a no tomar en vano esa gracia. Tú la diste en nosotros, la pusiste en nuestro interior para que esa gracia abunde, para que vivamos por esa gracia, Señor. Ayúdanos a abrirnos, ayúdanos a prestarnos, porque ahora hemos visto que esa gracia la necesitamos para todo. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, pero en ti todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y a ti sea la gloria y la honra. Despídenos en paz, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a Cristo Jesús.